Hola querido aprendiz extranjero, hoy te traigo un nuevo episodio que te ayudará con tu comprensión auditiva en este camino hacia la fluidez de tu español, o sea, input. En este episodio te daré algunos pasos para llevar tu español a otro nivel, invirtiendo solo 15 minutos al día, planificando la destreza que trabajarás cada día por 15 minutos con el fin de que tu aprendizaje sea efectivo y menos aburrido para ti. También en la descripción tendrás un PDF para que planifiques tu semana de estudio y la destreza en la que te enfocarás por 15 minutos. En este episodio podrás elegir trabajar solo en tu comprensión auditiva o empezar a mejorar tu español desde ahora, aplicando los pasos que debes hacer para llevar tu español a otro nivel con 15 minutos al día. Así que sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Hi dear foreign learner, today I bring you a new episode that will help you with your listening comprehension on your way to fluency in Spanish. It means input. In this episode, I will give you some steps to take your Spanish to another level. Investing only 15 minutes per day. Planning the skills you will work on every day for 15 minutes in order to make your learning effective and less boring for you. Also, in the description, you will have a PDF for you to plan your study week and the skill you will focus on for 15 minutes. In this episode, you can choose to work only on your listening comprehension or start improving your Spanish from now on, applying the steps you need to take your Spanish to another level with 15 minutes per day. So, without further ado, let's get started with this episode. Aprende español 15 minutos al día. Bueno, querido aprendiz extranjero, bienvenido. Me alegra que estés una vez más escuchando este episodio para mejorar cada día tu comprensión auditiva y aplicar los trucos que te doy en este podcast, que es para ti. Como todo aprendiz de un segundo idioma, siempre estamos buscando cómo facilitar nuestro proceso hacia la fluidez del idioma en el que estamos enfocándonos. Y lo digo desde mi propia experiencia, ya que también estoy en mi proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Aunque el camino no siempre sea fácil, sin duda alcanzaremos nuestro objetivo de dominar ese segundo o bueno. Para muchos de ustedes no será el segundo idioma. Hay aprendices de idiomas que ya son políglotas por el empeño y dedicación que han puesto en este mundo de aprender idiomas. Y me gustaría hacer un paréntesis acá para destacar qué tan útil es para tu mente que tú estés aprendiendo un tercer idioma, porque eso quiere decir que una vez pudiste dominar un segundo idioma, tu cerebro adquirirá un tercer idioma con menos esfuerzo y así pasará con un cuarto idioma, un quinto, etc. Hay cantidades de métodos para aprender un idioma. A unas personas les sirven unos métodos o destrezas, sin embargo, a veces no les sirven aplicar algunas destrezas en su plan de estudio. Y eso se debe a que cada persona ha desarrollado en su vida unos sentidos o habilidades más fuertes que otras habilidades. Y ahí está la clave. Pero en este episodio no profundizaremos en ese tema, ya que hoy nos interesa saber el plan de estudio con el que empezaremos a trabajar cada día de la semana por 15 minutos. Pero sí será un tema que tendremos en otro episodio.
Siempre he sido creyente de tener un plan de estudio cuando estamos aprendiendo un idioma. Nos ayudará mucho con nuestro avance en el idioma, a conocer en qué necesitamos trabajar más, en qué estamos fallando para que nuestros objetivos hacia la fluidez se vean más lejos. También es bueno porque no todas las personas cuentan con mucho tiempo para dedicar a su estudio. Aunque quieran llegar a su meta de fluidez, pues sus horarios de trabajo son un poco extensos, así que yo diría que este tipo de planificación de estudio para mejorar es una guía sin duda alguna muy útil para ti si es tu caso. ¿En qué consiste el plan de estudio de 15 minutos? Este plan consiste en utilizar tu agenda o el PDF que he dejado en la descripción para empezar con tu plan de estudio. Cada día trabajarás una destreza, una habilidad distinta. Yo te daré en este episodio una guía como ejemplo. Por supuesto, tú puedes acomodar tu plan de estudio por 15 minutos como mejor sea conveniente para ti. Recuerda, querido extranjero, que tu fluidez depende de la dedicación y empeño que pongas a este segundo idioma o siguiente idioma en caso de las personas que han aprendido varios idiomas. Como recordatorio para hacer este plan de estudio de 15 minutos, necesitamos saber cuáles son las destrezas que necesitamos aprender cuando hemos decidido aprender un idioma. Primero, la destreza de expresión oral, speaking skills. Esta es la habilidad por la que la mayoría de los aprendices de idiomas están estudiando. Por supuesto, es agradable esa sensación de saber que puedes hablar un idioma diferente al de tu país y saber que dominas bien esta lengua extranjera. Pero realmente esta habilidad en su mayoría se adquiere al final de nuestro proceso de aprendizaje. Así que ser paciente en nuestro proceso de aprendizaje nos irá llevando poco a poco a la fluidez y dominar esta destreza. Segundo, la destreza de expresión escrita. En mi opinión, desarrollar esta habilidad es muy importante. Yo diría que es una de las más importantes en nuestro proceso de aprendizaje, porque cuando practicamos esta habilidad, especialmente escribiendo literalmente con nuestro cuaderno de apuntes, los patrones de estructuras gramaticales, los patrones de ortografía quedan guardados en nuestro cerebro. Y una vez estos patrones vayan a nuestro subconsciente, ahí es cuando empezarás a notar que puedes hablar algunas oraciones en ese idioma. Todo gracias a que practicas tu destreza escrita. Tercero, la comprensión lectora. Reading comprehension. Esta habilidad va conectada con la expresión escrita, porque si tú no comprendes lo que estás escribiendo, no tiene mucho sentido eso que estás escribiendo. Entonces, en tiempo de estudio es muy importante el enfoque cuando estás trabajando en tu comprensión lectora, porque tu cerebro necesita asociar imágenes, situaciones, palabras, estructuras para poder guardar esta información en el subconsciente. Así trabaja el cerebro. Cuarto, la comprensión auditiva. Listening comprehension. Aunque esta destreza a veces para algunas personas puede ser muy intimidante, especialmente por escuchar a los nativos del idioma que estamos aprendiendo, porque ellos hablan rápidamente con estructuras de frases locales o poco familiares para nosotros. Es una habilidad que trae su recompensa cuando se domina por lo menos con el vocabulario básico y más usado por los nativos.
porque yo sé que cuando entendemos a un nativo o cuando entendemos esa película, ese artículo, esa noticia, nuestra satisfacción y motivación incrementa porque sabemos que vamos por buen camino. Quinta y última destreza, comprensión visual. Aunque no todas las personas aprenden inmediatamente de esta forma, hay personas que adquieren el idioma solo aplicando este método de estudio visual, ya que recordemos, la mente necesita asociar palabras, gramática con imágenes, recuerdos, situaciones, para poder guardar esto en nuestro subconsciente. Así que no deja de ser una habilidad importante en nuestro proceso. Una vez ya sabiendo cuáles son las destrezas que necesitamos para comenzar con tu plan de estudio, usando tu agenda o el PDF que te he dejado en la descripción del episodio, ya podríamos pasar a los pasos para trabajar con el PDF o tu agenda. Primer día, lunes. Destreza escrita. Imagina que estás escribiendo un correo o un mensaje a un amigo para hacerle saber todas las acciones que hiciste y situaciones que viviste el día anterior. Acá tienes un pequeño guión para empezar tu mensaje o correo. Hola, ¿qué tal amigo? Deseo que estés muy bien. Me gustaría contarte todo lo que he vivido el día de ayer. Segundo día, martes. Comprensión lectora. Lee un artículo de noticia o empieza a leer un libro acorde a tu nivel de español. Cuando termines de leer por 13 minutos, utilizarás los 2 minutos siguientes para responder las siguientes preguntas. ¿Qué frase llamó mi atención en el texto? ¿Cuál fue mi interpretación del texto? Tercer día, miércoles. Comprensión visual. Por 15 minutos solo mantén tu atención en un video o una película totalmente en español, con el objetivo de ver las facciones y movimientos que esas personas hacen cuando están diciendo palabras o frases. Te pondrá en contexto y te ayudará a ganar vocabulario sin mucho esfuerzo. Cuarto día, jueves. Comprensión auditiva. Pon tu alarma por 13 minutos, escucha un podcast, ve una película, ve un programa o un video que dure más de 15 minutos, por supuesto, y mantén tu concentración en lo que estás escuchando. Con los 2 minutos restantes responderás las siguientes preguntas. ¿Qué diálogo escuchaste en esos 13 minutos? ¿Qué comprendiste del programa en esos 13 minutos? Quinto día, viernes. Expresión oral. Graba un audio por 15 minutos, contándote a ti mismo todo lo que has estado aprendiendo durante tu plan de estudio de 15 minutos al día. En tu tiempo de descanso podrás revisar este audio para mejorar tu pronunciación de palabras. Sexto día, domingo. Vocabulario nuevo. Aprende 5 palabras nuevas con su significado y pronunciación correcta. Pon estas 5 palabras en contexto para que aprendas cuándo usarlas. Bueno, querido aprendiz extranjero, hemos llegado al final. Espero que te haya ayudado este episodio con tu proceso de aprendizaje. Déjame en los comentarios cómo te está ayudando este plan de estudio por 15 minutos al día. Próximamente estaré trayéndote otro episodio para facilitarte el camino hacia la comprensión auditiva
y fluidez en tu español. Así que no olvides suscribirte aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así también me ayudarás a saber si este contenido está siendo útil para ti. Te veo en el siguiente episodio.